Entonces dije, bueno, no tenía fuerza tampoco en ese momento para hacerlo. Ujú. Y dije, bueno, trato de vender la tecnología únicamente. Por suerte en ese momento habían empezado a salir distintos portales de empleo bastante rudimentarios o básicos para empezar a competirle a Boomerang, que Boomerang ya estaba un Sí, poco más fuerte. Y tuve la suerte de poder venderle la tecnología a un grupo multimedia muy grande de acá de Argentina que bien, estaba incursionando en sí. pasar del offline, es decir, de publicar el anuncio en el diario, Ujú. lo estaba pasando a digital y ahí sumaron nuestra tecnología. Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Web Started Startup Sessions. Hoy me acompaña Diego González, eh, inversor, fundador, pero principalmente fundador y general partner de Alina BC. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Javi, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, encantadísimo de tenerte. Hacía rato, de hecho, que tenía ganas de invitarte. Quería ganar un poco más de experiencia, ¿viste? Antes de entrevistarte y demás, así que hice varias pruebitas y acá estamos. Dale, Así que, espectacular. buenísimo. Bueno, Diego, como siempre nosotros empezamos hablando un poco de vos, tus inicios y demás, pero bueno, quería comentar también primero que desde el día que te conocí siempre charlamos, creo que nos llevamos bien y siempre tuviste en cuenta por un montón de cosas, así que empezar por eso, por gracias. Nos vimos en una reunión en, no sé, 2002, no me acuerdo cuándo fue. Creo que tenías la idea de Alina, pero todavía no había iniciado formalmente y desde ya fuimos hablando un montón de veces y siempre, nada, colaborando, así que nada, gracias de mi parte antes de arrancar. No, por favor, al contrario. Así que, excelente. Bueno, Diego, empezá contándonos un poquitito de vos, si querés, tus inicios hasta Alina en particular y después indagamos mucho más en todo lo que es Alina. Dale, buenísimo. Eh, yo me autodefino como Ujú. un aprendedor, emprendedor eh, inquieto, ¿no? Eh, lo que me Sobre todo pasa muchas inquieto. veces, sobre todo inquieto, pero lo que me pasa muchas veces es que cuando algo se vuelve muy monótono y automatizable, Ujú. me aburro Sí, y ahí tengo que pasar a otra cosa, lo ¿no? que sigue. Next. Ajá, next, esto ya está. Sí. Em, pero me gusta estar aprendiendo permanentemente y no solo de tecnología, nuevas tendencias o inversiones, sino en general de Ujú. todo, ¿no? Em, a nivel, digamos, experiencia o track record, tuve mi paso por el ámbito corporativo. Sí. Empecé trabajando en Telecom, que es una compañía de telecomunicaciones muy grande de Argentina y de Latinoamérica, eh, en un call center. Yo no Ujú. sé, Javi, si vos te acordarás, pero me imagino que sí, por nuestra edad, pero antes no existía internet, ¿no? Yo recuerdo tener el disquete, y esto poca gente se lo va a acordar, de Trumpet Windsock, que era el driver para Windows para poder conectar el modem a internet. Ponele, Así que, y era un disquete que tenía, ¿ah? Así claro. que sí, sí, sí. Pero bueno, no existían las super apps para Sí, pedir comida sí, o podías encontrar teléfonos de varios lugares en internet. Entonces lo que la gente hacía era, a través de Telecom, tenía un servicio al cual vos ujú, marcabas 110 y te atendía del otro lado una persona y te sí, preguntaba, bueno, el teléfono de qué querés y vos le decías, quiero el teléfono de la heladería tal, en tal calle, en tal barrio, y uno lo buscaba en la base de datos de la empresa, ujú, lo encontrabas y te decía, Javi, toma nota, y te pasaba sí, el teléfono, sí, verbalmente. sí, Eso era lo que hacía yo, puntualmente. Estamos sí, hablando del año 97, ¿no? Todavía no había llegado internet fuerte sí, a Argentina, por supuesto que existía, pero no sí, había sí, sí, llegado fuerte. Ahí estuve aproximadamente un año, y después me pasé a mi segunda experiencia corporativa en Visa Argentina, la tarjeta de crédito, en donde también ingresé en el call center, pero a través del tiempo fui creciendo y tomando otras posiciones hasta llegar a la gerencia de operaciones con bien. 300 personas a cargo y un lindo lío, en donde aprendí muchísimo, Sí,
por supuesto. Ahí pasé, de hecho, la gran crisis que hubo en Argentina, el año 2001, 2002, en donde por falta de liquidez los bancos no tenían la capacidad de entregarle el dinero a los ahorros a las personas. Muy bien de aclarar el año con la crisis de Argentina para poder ubicarse, ¿no? Porque Exacto. Era un caos realmente, mucha gente también habiendo hecho consumos con su tarjeta de crédito que no la podía pagar y un montón de situaciones muy estresantes que a lo largo del tiempo terminaba en que todos los viernes había que echar 25 personas del equipo, como para que te des sí. una idea. Fue una experiencia durísima, pero también un gran aprendizaje, Mm, sobre todo teniendo en cuenta que yo era muy joven, ¿no? Tenía 27 años, nada sí. más. Pero bueno, después la Argentina empezó a recuperarse poco a poco y había que contratar nuevamente personal, todo lo que se había desvinculado, o casi todo. Y ahí me di cuenta que tenía un gran problema, que era el 70% de mi presupuesto se iba en pagarle a consultoras de recursos humanos Claro, sí. para que hagan el screening, el hunting y nos pasen los candidatos. Entonces yo dije, esto no puede ser así. Me reuní con la gente de recursos humanos puntualmente para entender cómo era el negocio de la consultoría y me explicaron, mira, te pasamos el perfil, o mejor dicho, vos me pasás el perfil, nosotros hacemos la búsqueda, publicamos un aviso, recibimos a los candidatos, los entrevistamos, elegimos a los mejores, te los mandamos, vos los entrevistás, los contratás y nos pagás. Punto. Y ahí Y dijiste, ahí vi, como se dice, ¿no? The beauty of business, puntualmente, sí. ¿no? Dije, ok, eso es lo que quiero hacer. Ujú, Y empezó mi salida, mi transición de Visa, que fueron 6 meses aproximadamente, hasta que en el año 2004 fundo mi primer startup, que de tecnología no tenía absolutamente nada. Era una consultora de recursos humanos, ¿no? Tradicional, hacíamos búsqueda y selección de personal, principalmente el 90% de la facturación venía de ahí, y después hacíamos encuestas de clima laboral, desarrollo y capacitación, pero era eso. pero dejaste un trabajo en Visa donde tenías un sueldo asegurado y te Sí. dedicaste a emprender, que ya vamos a hablar de qué es emprender más adelante. Exactamente, con mucho de naif, ¿no? No sabía lo que estaba haciendo Sí, prácticamente, pero tenía ese impulso que no lo podía frenar, eh, en donde la empresa en la cual trabajaba me había dado un montón de cosas, pero yo quería seguir creciendo y aprendiendo y ahí las posibilidades eran bastante limitadas. Entonces dije, listo, me mando con eso. Long story short, en cuanto a esta parte, con un equipo muy chico, nosotros éramos 6 personas, incluyéndome a mí. sí. Alcanzamos más de 100 clientes en 9 países y facturábamos un Muy par de bien. millones de Sí, dólares a nivel local y global también, ya que empezamos a hacer búsquedas también para el exterior de nuestros mismos clientes, que terminamos trabajando únicamente con compañías multinacionales y después se especializó en lo que es C-Level y Executive, ¿no? sí. Así que ese fue mi primer emprendimiento. Pero de nuevo, lo que me pasó, ya habiendo transcurrido, no sé, 6 años de hacer exactamente lo mismo Ya y haber, aprendiste todo lo que tenías para aprender. y haber automatizado muchísimas de las tareas, que en ese momento no existían los portales de Sí, empleo, sí, sí. no existía LinkedIn, entonces si vos querías buscar a alguien Ujú, era publicar un aviso en el diario y esperar a que la gente lo leyera y te sí. mande el currículum, ¿no? Empezaban a aparecer Boomerang y alguna otra plataforma, pero muy, muy tibio, muy, muy tranquilo. La cuestión es que ahí ya empecé a pensar, che, esto eventualmente en un futuro lo va a poder hacer una máquina Sí. y vamos a quedar muy pocas consultoras de recursos humanos. Entonces dije, tengo que hacer algo en tecnología, pero no sabía bien exactamente qué. Sí. La cuestión era que, como te conté, éramos una consultora muy chica y había cientos de miles de consultoras, muchas de ellas súper prestigiosas, a los cuales yo no le podía competir por nombre. Sí. Entonces dije, bueno, ¿cómo me diferencio del resto? ¿Qué voy a hacer distinto como para ganar
un mercado que está hiper competitivo. Entonces me ocurrió que tenía que abrir todo el juego de todo el trabajo que hacíamos como consultora a los clientes a través de darle visualización de todo el track que nos llevaba a alcanzar esos 3 Sí. candidatos como para presentárselos, ¿no? Entonces, contraté a una persona y lo único que hacía esa persona era analytics, data, te estoy hablando de 2010, ¿no? Sí, En temprano. donde, Sí. claro, en donde básicamente centralizaba toda la información de todas las búsquedas y de todos los procesos. Entonces decía, bueno, para esta búsqueda publicamos en tales lugares, recibimos tantos candidatos de tales lugares, los filtramos, primer filtro es por esto, nos quedáramos con esto, segundo filtro hicimos las entrevistas, los motivos de rechazo fueron estos, nos quedamos con estos otros que Bien. profundizamos Sí. y elegimos estos 3 y tomá. Y estos son los insights de todo el proceso. O sea, le abríamos absolutamente todo el juego. Entonces, cuando presentábamos una terna, por ejemplo, lo que habitualmente se hace en consultoría de recursos humanos, le adjuntábamos ese informe. Que ese informe, para darle un poquito más de vuelo, no era un Excel o un Ujú. PDF y nada más, sino que le habíamos dado formato, lo habíamos puesto realmente muy lindo a nivel diseño y parecía que había sido extraído de algún software de gestión, ¿no? Mira, sí, sí. Sí, no sé, se me ocurrió eso porque yo quería hacer algo en tecnología y no Sí, sí, sabía sí. qué. Entonces se lo mandábamos. Lo que nos pasó ahí fue que varias cosas nos pasaron, pero una de las que nos pasó es que eh, el porcentaje de aprobación de los candidatos que Ujú. mandábamos subió un 80%. Entiendo que debe haber sido porque al mostrarle absolutamente todo el trabajo, los clientes decían, ah, pará, no es que vio 4 y me Sí, mandó 3 sino que vio 1000 y me está sí. mostrando cómo llegó a esos 3, por lo tanto esos 3 deben ser muy buenos. Y los entrevistaban y contrataban. Bien. Entonces, nuestro placement rate subió, pero exponencialmente y nos hizo facturar mucho más. Y lo segundo que pasó fue que esas mismas empresas me empezaron a decir, Diego, esto está buenísimo, ¿qué software usan? Claro, sí. Y no teníamos ningún software, era un Sí, sí. Excel y una persona volviéndose loca con los datos de todas las búsquedas de todos los selectores, ¿no? Pero eso me dio el pie como para decir, bueno, ok, acá hay algo, puede haber algo. Entonces me puse a hacer un software de gestión para reclutamiento y selección solamente, que hoy eso se llamaría ATS o ATS, Sí. que es el Applicant Tracking System. En aquel momento, 2010, no tenía nombre, era un Era el software. lugar donde metías los datos. Sí, sí. Exactamente, que estaba muy bueno, podías multipublicar en distintos lugares con un solo clic, tener todos los currículums en un único formato en un único lugar, filtros, y le habíamos empezado a poner machine learning para entender qué perfiles le gustaban más a las empresas y demás. Pero para eso salí a levantar capital, digamos, fue mi primera ronda de inversión, y me fue muy mal. Pero Javi, cuando digo muy mal es $0, no que levanté un poquito, cero. Ni mi familia, amigos, nadie entendía lo que estaba haciendo, Sí, yo no podía explicarlo bien. sí, 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 sí. eh, el plan de negocios era inexistente, el mercado no se conocía mucho. Bueno, $0, ¿Esto qué pero año fue, perdón? Más o menos. 2009 empezó. 2009, sí. Sí. Eh, pero bueno, cabeza dura el tipo, dije, no, tengo que ir por acá, esto es lo que quiero hacer. Así que contraté una software factory y empezamos a desarrollar toda la plataforma, todo el software. Pero no con plata de inversores. No, con plata propia Sí. que me daba la consultora, que estaba Ujú. yendo súper bien, ¿no? O sea, mi consultora se transformó en la cash cow que me dio la posibilidad de hacer otras cosas. Sí. Cuestión, todos los errores que podría haber cometido como first time founder en tecnología los hice. No validación de mercado, no tener un MVP, tardar mucho tiempo. Tardamos 2 años en hacer la plataforma. Sí. Hasta que finalmente estaba terminada, perfecta, hermosa como yo quería. Ujú. Cosa que no recomiendo hacer nunca. De ahí la frase de Reid Hoffman, el founder de LinkedIn, que dice, si no estás avergonzado de la primera versión de tu producto, es que No lanzaste existe demasiado más. tarde. Sí, sí, sí. Bueno, yo no le hice caso a Reid Sí. Hoffman en su momento y hice otra cosa. La cuestión es que cuando se lanzó,
El negocio de la consultora, que era el que me daba capital para hacer todo, se estaba cayendo a pedazos. Sí. Eh, yo me estaba quedando sin plata y no tenía equipo, no tenía negocio, solo tenía un gran software de gestión, Sí. pero nada más. Sin Y usuarios ya tampoco... prácticamente. No, prácticamente no había Sí, usuarios. sí, Lo usábamos nosotros internamente nada sí. más. Entonces dije, bueno, no tenía fuerza tampoco en ese momento para hacerlo. Ujú. Y dije, bueno, trato de vender la tecnología únicamente. Por suerte en ese momento habían empezado a salir distintos portales de empleo bastante rudimentarios o básicos para empezar a competirle a Boomerang, que Boomerang ya estaba Sí. un poco más fuerte. Y tuve la suerte de poder venderle la tecnología a un grupo multimedia muy grande de acá de Argentina Bien. que estaba incursionando en Sí. pasar del offline, es decir, de publicar el anuncio en el diario, Ujú. lo estaba pasando a digital y ahí sumaron nuestra tecnología. Pudiste capitalizar por lo menos. Sí, fue muy bien, fueron 6X en 2 años, Sí. está bien, pero sobre todo el aprendizaje fue lo que más me Sí. llevó, ¿no? Porque ahí vuelvo a dedicarme full a la consultora para remontar la operación, por suerte se logró, pero a mí me había quedado el bichito de, bueno, tengo que hacer algo y quiero hacer un negocio, no Sí. solamente tecnología. Entonces nos pusimos a hacer otro software de gestión y cuando digo nos pusimos es porque ahí sí tenía un socio que era el CTO, Damián, con el cual empezamos a cranear un nuevo software de gestión, pero que no solo era de reclutamiento y selección, sino que también incluía otros módulos, Sí. ¿no? Ahí sí levantamos capital de inversores de Argentina, de México y de Chile. Al levantar capital de Chile a través de un venture capital que estaba apoyado por Corfo, que es un organismo del Estado de Chile que apoya emprendimientos tecnológicos, uno de los founders tenía que estar presencial en Chile, entonces me fui para Chile a vivir. Estuve 1 año y medio más o menos viviendo en Chile, pero viajando permanentemente las semanas porque Sí. estaba casado con 2 hijos y mi ¿Y esposa ellos y mis estaban hijos no acá? querían, Sí. Sí. sí, no querían saber nada Sí. con irse a vivir a Chile en ese momento. Sí. Así que fue bien duro. En el medio, junto con mi socio compramos un portal de empleos que se llamaba Portal RH, que tenía un segmento de nicho, hacía únicamente búsquedas ejecutivas, gerenciales Sí. y mandos medios. Eso para potenciar el software y hacer testing real con clientes y eso funcionó muy bien. La cuestión es que con PMASIS, así se llamaba el software de gestión, Mm. nos fue bien, pero no tan bien como creíamos. Llegó un momento en donde no crecíamos, teníamos demasiado producto para las pymes, poco producto para la enterprise, Sí. en donde decidimos, bueno, vendamos el negocio. Sí. Y aparte habían aparecido un montón de otros que hacían algo Competidores, similar sí. a lo nuestro. Sí. Exacto. Incluso Boomerang. Entonces salí a vender el proyecto. Tuvimos 3 ofertas de compra. Qué bueno. Una de Boomerang justamente, otra de otro software de gestión y una de un software que se estaba empezando a armar en Estados Unidos, que estaba buenísima la propuesta, que no sé si lo conocen, pero era de Alex Torrenegra, un Sí. emprendedor exitoso colombiano que está hace más de 20 años en Silicon Valley, en San Francisco. Estaba buenísima, era cash out para los inversores, hiring para mí, para mi socio, un crecimiento exponencial, un sueldo Sí. altísimo. Y lo llevo al board y en el board dicen No, que no. ¿por qué? Sí. No les convencía. Lo que nosotros en ese momento estábamos haciendo era mucho desarrollo a medida para nuestros clientes y nos estaba yendo bien. Claro. Entonces, lo que el board quería era, no, transformémonos en una software factory, pero que solo desarrolla productos de calidad para HR. Sí. Y la verdad que yo no era lo que quería hacer y además tampoco sabía hacerlo, no quería salir a vender horas de programación. Por lo tanto, ahí hago el secondary buyout. Long story short, a lo largo de mi experiencia de 20 y pico de años, hice 5 startups. Y tuve 2 exits, 2 secondary buyouts y un fail hermoso que dejó un montón de aprendizajes. No, pero increíble. O sea, buenísimo todo lo que hiciste y todo muy relacionado con lo que es
echar y supiste mover y hacer, no sé cómo decirlo, upselling, digamos, de tus skills, ¿no? Como que fuiste creciendo en todo lo que fuiste haciendo y redoblaste la apuesta y lo terminaste vendiendo, así que buenísimo. Sí. Así es, fue durísimo, ¿no? O sea, como Sí, ahora sí, sí, contado en sí. simples palabras parece guau, pero no. Ujú. Realmente se la pasaba muy mal. Como en general en cada emprendimiento que uno hace, ¿no? La Sí, pasa mal la mayor parte del tiempo. Cuando digo mal es estresado, con mucho laburo, con mucha incertidumbre, con presión y demás. Pero bueno, ahí aproveché y hice también el exit de todo lo que tenía, de la consultora, un grupo mexicano, del portal de empleos y de este software último. Y me puse a hacer inversiones como ángel inversor. sí. Eh, Me fue bastante bien, le tomé el gustito. Después hice algunas inversiones en el mercado secundario de acciones Ujú. a través del Manhattan Trust Bank, que lo que ellos hacían era comprar stock option de empleados de startups tecnológicas pre-IPO, Sí. las retenían y antes de que salgan al mercado, todavía con mucha incertidumbre y riesgo, salían a comercializarlas, a venderlas. Ahí hice algunas inversiones, también me fue muy bien. Bien. Y finalmente dije, bueno, ahora es momento de volcarme a Venture Capital, después de haber Ujú. hecho todo el caminito. Sí. Eh, Primero Estuviste del otro lado formé, y ahora dijiste, bueno, claro, vamos a exacto, ahora cruzar. Sí, sí. ahí formé parte de los inicios de un VC que se llama Mr. Pink, Ujú. en el cual, bueno, se hizo desde el inicio. Yo no era GP, había un único GP que era el que manejaba y tomaba todas las decisiones, yo acompañaba, pero me dio mucha experiencia también de ese lado, hasta que llegó un momento en donde, bueno, ya habíamos hecho bastante deployment del capital, yo tenía siempre en la cabeza Sí. hacer mi propio VC y ahí decidí salir de Mr. Pink y dije, bueno, me voy a tomar un tiempo para pensar bien lo que quiero hacer, cuáles van a ser mis próximos pasos, cómo va a ser la tesis y demás. La idea era estar entre 3 y 6 meses tranquilo haciendo Para eso. pensar, sí, sí, sí. Sí, y me duró 2 días hacer todo eso. Bien, inquieto, justamente. Sí, pero 2 días literal, no, no Sí, sí, estoy te diciendo, creo, sí, o sea, sí, sí, te dos creo. días Sí. me duró. Al tercero ya estaba hablando con gente para ver si me sumaba a algún u otro Claro, proyecto. sí, De hecho, bueno, la gente de Koi Ventures, que en ese momento no se llamaba Koi, pero hoy sí. sí se llama Koi, con Pablo Gutiérrez y con Mili Gutiérrez, De teníamos hecho, muy la buena tuvimos onda. a Mili en un episodio y nos dijo que el nombre Koi tiene sus orígenes con Diego Sí, González, justamente. Así que exactamente. encima yo Así, no sabía, le pregunté y me dijo, Diego, le digo, espero, sí. sí, así fue. Bueno, la idea era que me sume a colaborar con ellos, que estaban empezando con esta company builder Ujú. slash aceleradora, que en ese momento se llamaba Sandbox. Ah, mira, no me acordaba, Eh, sí. sí, pero resulta que justo en ese periodo había una empresa norteamericana que se llamaba Sandbox de metaverso y realidad Sí, virtual y estaba por todos lados. Entonces había que cambiar el sí. nombre. Y en un almuerzo para pensar nombre, yo dije: mira, si yo tengo un VC le voy a poner Koi. Ah, sí, Este, sí, Me gusta por esto, aquello, lo sí, sí. otro. Y le gustó y pegó y dijo, lo podemos usar y dale, vamos para adelante. Sí, Entonces, sí, sí. así quedó Koi, pero estuve un paso trabajando con ellos también, armando un poco lo que en ese momento fueron los programas y hicimos el primer batch, O sea, saliste de Mr. vendiendo. Pink y a los 2 días ya estabas con Koi. Sí, 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 sí. exactamente, que ellos me invitaron a sumarme, pero con la condición yo les había dicho, mira, yo quiero hacer mi VC. Sí. Entonces nos sumamos, estuvo buenísimo, lo hacemos, lo armamos, pero después yo salgo y quiero Sí. armar mi VC. Ellos estuvieron siempre de acuerdo y apoyando absolutamente todo. Y así fue como ya en 2023 aproximadamente, mediados de año, salgo también de COI como habíamos acordado, seguí Ujú. como Venture Partner y colaborando, pero no en la diaria. Sí.
y empecé a cranear lo que es hoy Alina Venture Capital, que rápidamente es un VC early stage, invierte en startups tecnológicas de la TAM, de México para abajo, todos los países, pero con esta particularidad de ser un VC sector specific, que se llama, es decir, invertimos únicamente en un espacio, en un vertical, que en este caso se conoce como Future of Work o futuro del trabajo, que acá sí me gustaría extenderme un poquito Doble más, clic. no mucho, Sí, pero sí, un sí. poquito más en No, doble sí, sí, clic. sí, está perfecto. Porque imagínate que yo te digo, Javi, tengo un VC, invierto en FinTech, seguramente no te queda ninguna duda en qué Tal invierto. cual. Sí. Pero si te digo invierto en Future of Work, la respuesta generalmente es, qué interesante, pero ¿en qué Sí. invertís? ¿Invertís en SaaS? No, o la gente dice en HR. Y Sí, sí, pero HR es solo una parte, ¿no? De la claro, sí. tesis. Future of Work no es tanto un vertical tan marcado como lo es FinTech o educación, sino que es un concepto. Ujú. Y ese concepto tiene que ver con la transformación que se está produciendo en el ámbito laboral en general, Sí, tanto para individuos como para empresas, producto del avance de la tecnología, ¿no? Entonces, dentro de todo ese espacio, tenés distintos subverticales. HR es uno de ellos, ¿no? sí, Que puede incluir desde software de gestión, pero también talento, onboarding, recruiting, well-being, benefits and rewards, inclusión laboral, nuevas formas de contratación, nuevas formas de pago, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de los gig workers, gig economy, trabajadores de plataforma o independientes. En la parte EdTech toca lo que es upskilling y reskilling sí. puntualmente. Imagínate que todo esto y más cruzado por inteligencia artificial, pero sobre todo en lo que tiene que ver con productivity tools, performance tools y automatización. Sí. Entonces todo ese gran ecosistema es lo que se conoce como Future of Work, ¿no? Y ahí es donde decidimos focalizar nuestras inversiones, por eso invertimos únicamente en ese espacio, no solo porque nos apasiona, sino porque es lo que realmente conocemos y lo que venimos haciendo hace más de 20 años. Eh, y nos transformamos sin quererlo, porque no fue buscado, en el primer VC sector specific de Future of Work en toda Latinoamérica. Sí. Por supuesto que hay otros VCs, no solo en Latinoamérica, que invierten en este mismo espacio, pero también su tesis es mucho más amplia, no son especialistas en este espacio. Y también los hay en Estados Unidos, sí hay especialistas en este espacio. Hay al menos 10 VCs que hacen sector specific Future of Work, incluso corporate VCs que invierten solamente en este espacio, como Salesforce Venture, Slack Ventures y demás, que incluso van por su, no sé, fondo 3 de Sí. 500 millones de dólares, ¿no? El de Salesforce, por ejemplo. Entonces nos volvimos especialistas y sector específico en ese sector. Lanzamos, bueno, primero el fondo, todavía estamos en proceso de fundraising, pero ya hemos hecho nuestro initial call, que fue en diciembre del año 2024. Tiene un target size de 10 millones de dólares para hacer 30 inversiones. Hasta el momento invertimos en 7 startups, desde noviembre de 2024 a la fecha, que ahora estamos Sí. en marzo de 26, perdón. Sí. Eh, claro, y de estas 7 startups ya alcanzamos un exit, que fue una empresa que se llama Lara AI, Sí. fue adquirida por el grupo Visma, y las restantes están teniendo una performance realmente extraordinaria. Cuando digo extraordinaria no es para agrandar el término, sino que es literal fuera de lo normal, no fuera Sí, de lo sí, sí. ordinario, con unos múltiplos de crecimiento realmente Muy muy, bien. muy buenos, lo que nos posiciona a nosotros como fondo al día de hoy como top performers a nivel global, ¿no? Con indicadores que usamos los fondos, como por ejemplo el TVPI, que es el Total Value to Pay In, que básicamente quiere decir, bueno, de lo que invertiste, hoy qué valor tiene, ¿no? Claro. Entonces nosotros estamos por encima del 2.03, es decir, duplicamos Sí. en un Pero año increíble haber lanzado y al poco tiempo ya haber tenido un exit. Y bueno, con Visma, que es una empresa grandísima también, ¿no? Sí, absolutamente. También es raro y como Sí. siempre le digo a nuestros inversores es,
ya la vamos a cagar, ¿no? Porque Mirá dónde invertimos. hasta ahora no, pero Sí, va a pasar, ¿no? sí, Así que está bueno, pero también hay que hacerle mucho seguimiento. Y eso es un poco lo que estamos haciendo hoy por hoy. es el fondo Nada más. 1, 10 millones. Todavía están buscando el PIS, así que si hay algún interesado, después dejamos tu información de contacto ahí. Y bueno, Dale. se invierte en todo lo que es Future of Work. Y acá hay algunas preguntas más para indagar un poco más en Future of Work. Eh, Me gustaría, para que esté escuchando, qué es y qué no es Future of Work. Por ejemplo, todo lo que es, si yo te digo hardware para AI o hardware para automatizar, ¿es algo que se considera Future of Work o bajo qué condiciones se considera Future of Work? Se puede considerar dentro del vertical y del espacio. En particular, nosotros orientamos nuestras inversiones a software, Ujú. no a hardware. Ok, Incluso software y con modelos de negocio B2B, SaaS, Subscription Models, en el cual podamos aportar realmente valor a nuestro portfolio basado en la experiencia, no solo sí, en la personal, sino también de todo el equipo, porque somos 8 personas detrás de Alina. Si bien yo soy el único GP, me apoyo en Venture Partners y en Advisors, que son también emprendedores, que les ha ido bien, han tenido sus éxitos y también sus fracasos. ujú, Entonces también estuvimos del otro lado del escritorio sí, emprendiendo y sabemos todo el camino y lo duro que es emprender. Por lo tanto, nos llamamos como un fondo más founder friendly, si querés. Pero que eso no quiere decir que somos condescendientes o endulzamos las cosas, sino todo lo contrario. ujú, Somos extremadamente frontales y directos en el feedback que damos en cada uno de los procesos de evaluación que tenemos de las startups. Valoramos muchísimo el tiempo del emprendedor, en donde tenemos compromiso de respuesta inicial al primer contacto dentro de las 72 horas y después todo nuestro proceso end-to-end debe durar menos de un mes y tiene 7 etapas en la cual van participando distinta gente del equipo, cada vez ir profundizando más y más, hasta que finalmente decidimos invertir y firmamos los papeles, bien, transparencia, y ahí nos ponemos a disposición de los emprendedores. sí, Cuando digo a disposición de los emprendedores, a muchos les suena un poco mal, y cuando digo lo que voy a decir ahora, suena peor, pero muchas veces nosotros nos vemos como empleados del emprendedor ujú, al cual le invertimos, ¿no? sí, Cuando digo empleados es alguien que está del otro lado para apoyarte en lo que necesites, y si no lo sabemos o no lo conocemos, seguramente alguien de nuestra red sí podrá darte una mano. Entonces la participación de LPs y del equipo es permanente con las startups de nuestro portfolio, intentando aportar valor en 3 cosas, solamente 3 cosas. sí, No decimos, wow, te podemos ayudar en todo porque ya lo hicimos y porque somos genios. No, hay un montón de cosas que no lo sabemos. Pero sí en 3 cosas podemos aportar valor, creemos. La primera es en fundraising. Esto quiere decir que te ayudamos activamente a cerrar la ronda en la cual nosotros ujú, estamos invirtiendo o en rondas futuras, abriéndote nuestra red de partners con los cuales coinvertimos, que por suerte son más de 90 a nivel global, en distintos estadios, por supuesto. El segundo vertical en el cual nos enfocamos es en growth o sales, a través de todo lo que hemos hecho durante estos más de 20 años, siempre con tecnología y con empresas relacionadas al vertical. Podemos hacer warm intros con los decision makers de las grandes corporaciones o de las pymes para acelerar todo el proceso de venta o de validación. Y la tercera pata es mentoring o acompañamiento, como le digo yo, ya que desde que sos invertido por Alina se asigna un point of contact, un POC, con el cual tenés calls frecuentes y hay una emergency line 24/7 sí. para poder Tenés el teléfono resolver rojo en tu distintas casa, cosas. que si Sí, suena, lo tenés que sí. atender. Sí, sí, Es mi WhatsApp, básicamente. sí, 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 ¿No? sí, Este,
Pero es algo que realmente me apasiona hacer y me hubiese gustado tener a mí cuando yo Sí, estaba emprendiendo, ¿no? tal cual. Sí, Entonces, entendiéndolo de ese lado, habiéndola pasado, dijimos, bueno, esto es algo que queremos aportar. Todo esto suena muy lindo, como siempre digo, y es aspiracional si querés, pero quien realmente va a determinar si aportamos valor o no somos nosotros, sino que va a ser el founder al cual invertimos. sí, Esa es la persona a la cual hay que realmente preguntarle, ¿Alina te aportó valor sí. realmente, más allá del capital? Eh, Porque muchas veces, por más que quieras, no podés aportar valor, o lo que vos crees que es valor no lo es para otro. Entonces, sabemos que somos fuertes en esto, pero si lo aportamos o no, este valor que decimos diferencial lo determina el emprendedor. No, pero creo que es buenísimo porque ayudar al emprendedor creo que es justamente lo que busca alguien, ¿no? Porque si por ahí notan tu interés, ya saben que si les vas a invertir, los podés ayudar a cerrar la ronda o ayudar en rondas futuras. Aparte tenés una red de contactos increíble. Cuando, me imagino que cuando mencionás que podés ayudar también en la parte de sales, a los founders se les abren los ojos así, ¿no? Porque diciendo, creo que es el principal problema de todos los founders, ¿no? Es tener más sales. Entonces creo que ahí se les abren los ojos increíble. Y bueno, también la parte de mentoría con toda la experiencia y todos los partners que tenés, porque no hablamos mucho, pero creo que también estás metido ¿cómo es? En lo que es un club de inversores ángeles, con lo cual tenés también una red de contactos amplia, con lo cual me imagino que ahí también puedes sacar gente que le interese invertir en las startups, más allá de si invirtieron o no en Alina, ¿no? Sí, absolutamente. En lo personal formo parte del BAC, que es el Business Agent Club del IAE, en donde son más de 90 miembros y todos los meses se hacen inversiones y se presentan startups. Y ahí, sí, por supuesto, que es una fuente como para buscar inversores que puedan Ujú. llegar a completar una ronda en etapa temprana, pero también expertise y Sí, experiencia, no solo inversión, ¿no? sí. Entonces eso es muy complementario, más allá del resto de los partners que tenemos a nivel global, ¿no? Y el equipo, no nos olvidemos que en el equipo tenemos operadores, emprendedores, C-levels, que han hecho este recorrido y que pueden aportar también desde ese lugar. Sí. ¿Y cuántos son los tickets? ¿Hacen follow-on? Como para tener una idea, digamos. Dale. Nuestro ticket promedio es $100.000 Ujú. para invertir, como había comentado anteriormente, en armar un portfolio de 30 startups. Hoy tenemos 7, como contaba. Y podemos hacer follow-on. Haremos follow-on aproximadamente a 4 o 5 startups con tickets de 200 o $250.000. Sí, bien, excelente. ¿Y algo que me puedas contar de las startups que no invertiste, como para tener una idea, digamos, alguien que te haya pichado y que les hayas dicho no porque no está acorde a mi tesis, o alguna startup que sí estaba para tu tesis, pero qué fue lo que no te gustó? Es decir, del último tiempo, digo, ¿no? De las últimas que hayas entrevistado, si fue o por el equipo o, no sé, por el negocio al que querían ir, como comentame un poquitito lo más reciente. Sí, sin individualizar en Sí, ninguna, sin dar nombres. Sí. hablando de parámetros generales. Ujú, Como inversor early stage, gran parte de la decisión de inversión o no pasa por el equipo de ujú. emprendedores. Y esto es algo que ya lo dijeron Sí, 500 personas aproximadamente, pero es muy real y es así. Y tiene que ver con que no tenemos tanta información como para poder investigar y analizar, sino que nos basamos básicamente en cuáles son las competencias, capacidades y complementariedad del equipo de emprendedores. Y si es un single founder, en sus competencias en particular y su capacidad como para armar equipo que lo pueda ayudar en todo este gran proceso. Y si no existe eso, ese founder fit, como le decimos nosotros, no invertimos. no sé si Por más que adelante. el Sí, sí. negocio creamos que puede llegar a ser muy bueno, porque hay algo que no tenemos, que es ese fit Sí. justamente, y se hace muy difícil la relación si no está Ujú. esa elegirnos mutuamente, ¿no? Como para
ponerlo en contexto, digo, esto es una sociedad, uno está invirtiendo en un emprendedor y pasamos a ser socios y nos tenemos que elegir mutuamente, nosotros a la startup y al emprendedor y el emprendedor a nosotros como fondo. Yo Si algo siempre de eso digo que es como el está, casamiento, o inclusive más largo. en realidad es peor, de hecho hay estudios, pues imagínate, yo estoy casado, ¿no? Pero si yo También, sí. me quisiese divorciar, me divorcio. No necesito el consentimiento de la otra persona para Sí, sí, divorciarme. sí. Pero si yo invierto en una startup y la otra persona ya no quiere más que seamos sus inversores, si yo no me quiero ir, no me voy. Sí. Entonces, hay estudios que hicieron en Estados Unidos que dicen que la relación entre un inversor y un emprendedor dura más que un matrimonio promedio en Estados Unidos, por ejemplo. Ok, Entonces, sí, sí, es sí. mucho más complejo. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, lo primero que uno se fija es eso. Y lo segundo es si da o no las matemáticas de un fondo de venture capital, que generalmente el emprendedor tal vez no las conoce tanto, ¿no? Y rápidamente, como para traer un poquito más de info, es los VCs apostamos a startups que puedan llegar a tener un crecimiento exponencial en no tan largo tiempo, sino más bien mediano corto, y que el mercado en el cual estén operando sea realmente enorme. ¿Por qué? Porque quiere decir que captando una pequeña participación de ese mercado, igual la startup puede llegar a alcanzar una valoración lo suficientemente grande como para, al momento de hacer un exit, que a nosotros el retorno que tengamos sea el esperado en base al riesgo que asumimos, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay negocios que son súper sanos, que van a tener crecimiento y que para los founders o tal vez para algún ángel inversor que no busque tan alto retorno van a ser muy buenos, sin duda, pero tal vez no son para un VC, que un Sí. VC espera retornos de base 10x, pero 25, 50x lo que invierte en un periodo de no más de 10 años como mucho. Sí. Entonces, muchas veces, si eso no se entiende, probablemente el emprendedor le destine demasiado tiempo a pichearle a VCs y todos le vayan a decir que no porque no van a ver ese retorno. No porque el negocio no sea bueno, no porque el producto esté mal construido o porque el equipo de emprendedores no sea capaz, sino porque simplemente no dan las matemáticas del fondo. Eso es una generalidad y es un gran error que encuentro permanentemente en los Ujú. founders que van a pichear a fondo, ¿no? No entender el modelo VC, Claro. o no entender, no conocer, más que no Sí. entender, porque lo entienden una vez que lo ven, pero no conocerlo puntualmente, ¿no? Eh, entonces, founder fit, ok, tamaño de mercado con posibilidades reales de alcanzar una valoración alta, ok. Ahí nos metemos en producto, si es disrupción o si es innovación, competencia, benchmark y otro análisis, como para terminar finalmente decidiendo sí o no. Sí. Eh, Básicamente ese es el proceso. Bien. Simplificado, pero ese Sí. es el proceso. Y hablemos de las valuaciones de las empresas. Me interesaría ver cómo son esas discusiones. Yo he tenido varias cuando he querido invertir. Entonces quiero ver cómo lo ves, por lo menos hoy en día. ¿Ves que las startups tienen una evaluación que por ahí es por arriba de lo que vos esperás o cómo las evaluarías? Y si en Alina tienen algún límite, ¿no? Me decís, mira, no pensamos invertir, obviamente que pueden haber excepciones, ¿no? Pero en reglas generales no invertimos en startups que se consideren o que estén valuadas en más de X. Okay. Lo dividimos. 2020, 2021, boom Sí, de las inversiones, mucho capital viniendo del exterior, había que alocar ese capital, no había tantas startups, entonces el precio de las startups subió, las sí, valuaciones subieron y se hicieron inversiones a valuaciones increíblemente grandes. Llega el bear market en donde el capital se fue, ujú, se fue para otros tipos de activos y empezó a haber problemas a nivel estructural de las valuaciones y lo que había pasado. Empezaron a bajar, muchas startups murieron, otras pivotearon, otras empezaron a hacer down rounds
es decir, levantar una ronda con una evaluación menor a Sí. la que habían levantado. Ahí se empezó a estabilizar y todo tiende a acomodarse lentamente. Hoy por hoy estamos viendo evaluaciones que tienen bastante más sentido con la realidad Bien. y no tanto infladas por ese exceso de capital. Más allá de eso, no hay un sistema algorítmico matemático que determine con exactitud Ujú. cuánto vale una empresa, sobre todo en etapa temprana. Sí. Y ahí me permito hacer una reflexión que tiene que ver con, muchas veces el término está mal empleado, valuación. Pues yo te digo, la empresa tiene una valuación de 10 millones, la interpretación lógica, natural, intuitiva es, bueno, vale 10 millones Sí. la startup. Y en realidad no quiere decir lo que vale la startup en ese momento, ni lo que va a valer, sino que simplemente es un número máximo al cual yo como inversor voy a convertir mis acciones. Sí. Eso es lo que se conoce como cap, ¿no? Techo, puntualmente. Entonces, valuation cap, valuation o cap es lo mismo, en realidad no es lo mismo, pero cumple el mismo objetivo. Es fijar un monto máximo al cual voy a convertir mi inversión en acciones en un futuro. Ujú. Entonces, si vos sacás de la ecuación el concepto de evaluación y lo que vale la empresa, es distinto. Porque vos no estás diciendo o validando que una startup vale 10 millones, sino que lo que estás diciendo es, no, yo voy a convertir mi inversión en acciones con un techo máximo de 10 millones. Sí. A partir de ahí, como les contaba, no hay un método científico probado en etapa temprana como para evaluar una compañía. Tiene que ver con track record de los founders, capacidad real de levantamiento de rondas futuras, estadio en el cual está, si tiene tracción, si no, cuál es su annual recurrent revenue o cuál es su diferencial realmente. Entonces ahí sí decís, bueno, ok, me siento cómodo invirtiendo a esta evaluación o este cap en realidad, o no, me queda muy grande porque capto un porcentaje demasiado pequeño que me voy a diluir en el tiempo porque no tengo capacidad para hacer follow-on y mantener mi ownership, y capaz decidís no invertir porque te escapa a los números básicamente, ¿no? Pero eso se ha ido ajustando. En lo que respecta a Lina puntualmente, que era tu pregunta, nosotros no invertiríamos nunca, nunca digas nunca, pero digamos, hasta 20 millones de dólares de cap podemos llegar a evaluar Ok. una oportunidad de Sí. inversión. Eh, por encima de eso se rompe el modelo financiero. Sí. Excepto que, y acá meto otro concepto, veamos algún tipo de escenarios de exit en secundario. ¿Qué es secundario? Es decir, los fondos tenemos únicamente tres formas de ganar dinero. La primera es cuando viene una compañía y compra directamente la startup, ¿no? Que es el famoso proceso de M&A. Como fue en el caso de Lara, que fue adquirido por Sí. Visma en su 100%. Ahí nosotros vendimos nuestra participación accionaria. El segundo es cuando viene un inversor más fuerte que nosotros o en un estadio mucho más avanzado y dice, bueno, a ver, en el cap table están todas estas personas, bueno, Alina quiere vender su participación y el inversor en realidad está entrando, nos compra nuestra participación. Ujú. Eso se llama el secundario. O cuando también los mismos founders te compran tu participación accionaria, también es en secundario. Y el tercer evento de liquidez en el cual los fondos ganamos dinero es si la empresa se hace pública, el famoso IPO, que muchos persiguen y muy pocos logran. Sí. Entonces, Sobre todo en la TAM. sobre todo en la TAM. Sí. Entonces nuestra estrategia como fondo es traer liquidez temprana a nuestros LPs, a nuestros inversores. Por lo tanto, hay startups en las cuales invertimos probablemente con caps más altos, pero porque sabemos que vamos a poder salir en secundario, es decir, Claro. vender nuestra participación y obtener el retorno esperado, además de traer liquidez temprana al fondo para poder distribuir en nuestros inversores. Y hay otras en las que decís, no, esta probablemente la tenga hasta el final
porque creo que hay una gran oportunidad. Me conviene quedarme antes que vender en secundario. Eh, entonces, si invertimos o no en un CAP de 20 o 25 millones, tiene que ver con ese análisis también. Bien, excelente. Ahora te cambio un poquitito de tema. Creo que me quedaron unas preguntas, pero justo se me ocurrió una. Yo siempre, tengo dos hijos y uno en particular está queriendo emprender y yo siempre digo, mira, el éxito para mí es un vector, ¿no? Y es la suma de la preparación y la suerte. ¿Qué pensás de eso? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Viste que hay una frase que dice, la verdad que no lo puedo creer, cuanto más trabajo, más suerte tengo. Pero eh, yo creo que la suerte es un componente, Ujú, sin ningún lugar a dudas. Eh, pero a mí me gusta más verlo desde la preparación ujú. y la identificación de oportunidades, ¿no? El famoso estar en el lugar correcto en el momento indicado, ¿no? Eh, Suerte, te cae de la nada algo Sí, absolutamente que no lo buscaste, no se te ocurrió, no lo pensaste, no suele suceder. Y si dependés solo de la suerte es un problema. sí. No, por ejemplo, como inversor nunca invertiría en un proyecto que dependa solo de la suerte. No, o sea, Eh, ya algo va a caer. de alguna manera se va a resolver, ¿no? No, no, Ese no. optimismo Sí, exacerbado que muchos emprendedores sí. tuvimos o tenemos, que juega un Ujú. rol importante ahí, ¿no? Pero para mí suerte no es un hecho estrictamente aleatorio, ¿no? Si vos empezás a unir los puntitos para atrás para decir qué suerte tuve, decís, bueno, algo hice para llegar a Sí, este momento exacto. Sí, sí, sí. y hoy tal vez lo Por estoy algo estaba acá. identificando Sí, exacto, ¿no? Como suerte, pero sí, existe. Hay casos en que suerte, a muchas empresas revivieron por la pandemia ujú. y eso fue un gran componente de suerte, pero los tipos supieron aprovechar la oportunidad en base a todo el La conocimiento o la experiencia que preparación, sí. tenían antes y la rompieron. Y sin ir más lejos, un caso es Mural, ¿no? El unicornio argentino que hasta antes de la pandemia estaba más o menos y después de la pandemia explotó Sí. realmente. Y estoy seguro que no buscaron que haya una pandemia a nivel global, pero los founders estaban hiper preparados Sí, para hacer frente y detectar esa oportunidad y saber cómo aprovecharla y explotarla. sí. Entonces hay componentes de suerte, pero sobre todo de preparación, me parece a mí. Ujú. Bien, excelente. ¿Sabes que justo me acordé? Una de las inversiones fue Selenios, ¿puede ser? Sí, Sabes que lo estuvimos en el podcast hace un par de episodios atrás también, ¿eh? Así buenísimo. que, sí, sí, sí. Así que excelente todo lo que están haciendo. Y bueno, casualmente a Santi de Boomerang también lo entrevistamos hace un par de episodios. Como te decía, tuvimos varias cosas que nos llevaron acá a querer entrevistarte. Así que tocamos el tema de Diego y Dalina. De hecho, Silvia Torres también la entrevistamos. Fue una de las primeras. Así que Bien. ahí nos contó que bueno, estaba haciendo cosas con Alina también, con la parte de Inversiones Ángeles. Así que, como te decía, teníamos varias cosas, por eso quería esperar un poquitito a tenerte acá como invitado. Así Ah, que, buenísimo. Ya Diego, te entrevistaste a todos casi. sí, sí, me faltan algunos, te digo que estaba, pero Dale para estoy bien, adelante. así que, Dale sí, para sí, sí, adelante. muy, muy contento también. Así que, pero nada, Diego, no te quiero sacar mucho más tiempo. Quería saber si querías decirle algo a los emprendedores, algún consejo o algo en particular que tengas en mente como para decir a la audiencia. Sí, a mí me gustaría decir que particularmente creo que estamos en un momento excepcional como para ser emprendedor. Hoy por hoy, o durante mucho tiempo, mejor dicho, la barrera para emprender era la tecnología, el Ujú. desarrollo. Se necesitaba un montón de capital como para poder hacer un producto mínimo viable, sacarlo al mercado, empezar a testearlo. Hoy por hoy hay un montón de herramientas que en una semana puedes tener un MVP corriendo y empezar a validar tu negocio. Sí, Y creo que eso es para aprovechar. Al mismo tiempo también hay muchísima competencia, ¿no? Pero podés probar. Eh, entonces insto o invito a todos aquellos que tienen una idea o les empezó a picar el bichito emprendedor, que prueben, que lo sí, hagan. Nunca es el mejor momento, ¿no? sí, Siempre hay algo,
Sí. pero hoy creo que es un buen momento a nivel barrera baja de entrada como para construir algo. Y para aquellos que ya lo están haciendo y están más avanzados y demás, eh, me encantaría ver muchos más festejos de clientes cerrados o crecimiento de revenue que de rondas cerradas. Sí, muy buen punto. Eh, Me Porque, gusta, sí, sí. ¿no? Empecemos a Porque festejar, sí, empecemos a festejar crecimiento y no rondas. sí. Ojo, esto no quiere decir que no sea un momento para festejar la ronda No, 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 cerrada sí, sí, sí. y demás. Sí lo es, por supuesto, pero eso conlleva una responsabilidad y un término de ejecución y un montón de cosas. Entonces, ese es otro. Un tip que a mí me gustaría haber sabido es conocer muy bien tus números antes de pichearle a un inversor. Sí, sí, sí. Porque te va a O sea, hacer. Sí, sí, sí. ¿Y esto de dónde sale? sobre todo si es VC, teniendo en cuenta lo que hablábamos Sí. anteriormente. Y también algo que me incomoda muchas veces es ver en LinkedIn posteos donde hay mucho humo. Ujú. Mucho humo de startups que están formándose, armando y demás, tomando situaciones que son mínimas y haciéndolas como wow, ¿qué está pasando acá? Eh, Todos los VCs que analizamos oportunidades de inversión tenemos acceso a información y Sí, podemos saber realmente claro, qué es lo sí. que está pasando. Y me ha pasado varias veces que viendo en LinkedIn lo grandioso que le está yendo a una startup cuando después hablas con Pero, ellos, pero. ¿qué pasó? ¿No? Sí, sí, sí. Pará, pero... Sí, y eso es genera pérdida de confianza en el sí. emprendedor. Eh, y las posibilidades de que levantes capital de un VC se reducen cada vez más, ¿no? Pues Ujú. si no hay confianza, si no hay transparencia, se pierde todo Sí. directamente. Entonces, más festejo de crecimiento y de clientes, menos humo y más cosas reales, porque en definitiva todo se sabe. Y Alina trabaja con, no sé, 90 otros coinversores con los cuales compartimos notas. ¿Y qué te pareció? ¿Vos lo viste? ¿Dónde detectaste Sí. un problema? ¿Dónde no? Y se termina sabiendo, en definitiva. Así que creo que eso es algo que podemos mejorar o impulsar como para que mejore. Bien, me gustó mucho, lo tomo. Así que me parece que te voy a robar acá y voy a hacer un posteo justamente por esto, si no lo haces vos primero. ¿O sabés lo que me pasó, por ejemplo? Ves que no, estamos creciendo y contratamos al crack de este sector que tiene Sí, muchísima experiencia y es líder en tal cosa. Vos decís, buenísimo, espectacular. Y vas a ver el perfil de la persona que contrataron y tiene un año de experiencia en una pyme sí, que no hacía nada que ver con lo que sí, estabas sí, sí, haciendo. sí. ¿Por qué? Si esto No se hay sabe en necesidad, sí, sí, definitiva, ¿no? sí. No hay Sí. necesidad, ¿no? Pero bueno, nada, cosas. Sí, bien, me gusta. Bueno, Diego, como te digo, no te quiero robar más tiempo porque ya va casi una hora, pero ya sabemos un montón de Alina, en qué invierte, cuánto invierte. Están, si hay algún LP también te puede contactar, Diego González de Alina BC. Ya hablamos también de Future of Work. Y nada, creo que por ahí nos queda hablar, si querés, alguna pregunta que es un poco más genérica, que la hacemos siempre en realidad, que es cómo ves el ecosistema en Latinoamérica y qué pensás que le faltaría como para seguir creciendo, ¿no? Que creo que es la intención de todos, ¿no? Es que siga creciendo. ¿Qué te gustaría ver en el ecosistema LATAM? Es una muy buena pregunta. Eh, no sé si va a ser media polémica mi respuesta, pero suelo tener respuestas polémicas. Pero Nos llevamos bastante bien, yo pensé que iba a ser peor esto, te digo, ¿no? Pero eso quiere decir que no hiciste las preguntas adecuadas. tal cual, tal cual, tal cual. Por ahí después hacemos una parte 2 y es todo. Y listo. Sí, sí. Eh, Voy a hablar no de Argentina, sino Ujú. de Latinoamérica en general, Sí, ¿no? sí, sí. Y a mí me encantaría ver eh, emprendedores más ambiciosos, Sí, con un mindset realmente de quiero comerme la cancha sí.
y pensar en eso Sí. realmente y que sea un norte en definitiva. Y esto lo digo de nuevo también, vas a buscar plata o capital de VCs y tu negocio o el negocio está buenísimo, pero no es lo suficientemente grande o no lo planteas de la manera correcta como para alcanzar esos números que hablamos anteriormente, ¿no? Pero cuando a mí tal vez me dicen, no, y voy a facturar el tercer año $100.000, decís, no es el mindset Sí. correcto. ¿Por qué $100.000 y no 1 millón o 10 millones? Sí, sí. Y lo que me pasa muchas veces en sesiones de mentoría o simplemente conversaciones con founders es empujarlos a que piensen más en grande, realmente, ¿no? Porque el esfuerzo es el mismo, en Sí. definitiva, pero el repago es altísimo, mucho más Sí. alto. Entonces creo que con esa mentalidad se pueden realmente construir cosas muchísimo más grandes, en donde el límite es la capacidad o la imaginación, la visión del emprendedor y no el capital, en definitiva. Y acabas de decir justo la palabra que yo te iba a hacer doble clic, que era que está todo bien, pero hay que tener la capacidad, ¿no? Porque si alguien dice, me voy a comer el mundo, pero no tiene la capacidad, vos como inversor estás diciendo, ok, pero yo acá no pongo plata porque no sos la persona adecuada, ¿no? También, entonces, creo que justamente es eso el balance. Lo que vos decís es, che, a las empresas a las que les estoy invirtiendo o que estoy muy pensando en invertir, me gustaría que tengan esa ambición porque ya tienen la capacidad, pero no tienen la ambición, ¿no? Así sería. Sí, Sí. sí, justo tocaste un tema súper polémico, Uy. que es eh, tal vez los motivos principales por los cuales, al menos nosotros como VC, Ujú. pero entiendo que en general se deja pasar una oportunidad de inversión. Y es el famoso founder fit, Sí. ¿no? Es decir, ok, pero el equipo son los ideales para llevar esto a la luna y obtener el retorno que esperamos. Sí. Y ahí entras en una zona en donde hay mucho de subjetividad, ¿no? Es decir, ¿por qué puedo evaluar o interpretar yo que un equipo no es el indicado? Ujú. ¿Quién soy yo además para Sí. decirlo, ¿no? En Sí, definitiva. sí. Entonces ahí entran a jugar cuestiones como la intuición, el pálpito y otro Ujú. tipo de cosas. La intuición es muy buena y hay gente muy capaz. Y es raro, digo, ¿cómo capaz para intuir? Sí, sí. La intuición es el Sí. resultado de años de experiencia o de haber identificado patrones, en definitiva, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eh, en donde vos decís, no, por ahí no va a ser. Sí, O y a veces es no. difícil explicarlo porque justamente identificás el patrón, pero en el subconsciente tal vez, ¿no? Como decís, mirá, algo no me cierra, no sé, no te lo puedo explicar, ¿no? Pero es esa la intuición para mí, ¿no? Pero como vos decís, está basado en la experiencia previa. Sí, absolutamente. Que es muy distinto al pálpito, ¿no? El pálpito no está basado en nada, básicamente. Sí, sí, La sí. intuición, Sí. sí. Hay un podcast de Santi Bilinkis que habla justamente de conceptos de Ah, intuición, mira, sí, pálpito sí. y demás que está muy bueno para compartir. Pero es muy difícil. De hecho, hace no mucho surgió un video en el cual estaba Matías Woloski, si mal no Sí. recuerdo, pitcheando OutZero a inversores de Estados Unidos y le daban el feedback y el feedback era el negocio está espectacular, es disruptivo, el mercado es gigante y le decían, pero vos no sos la persona para hacer esto. Sí, sí, sabes que lo vi hace un tiempo, sí, sí, sí. Y me impactó, sí, sí, A mí también, sí, eh, pero resultó que sí era la persona para hacer sí, eso, en sí, sí, definitiva. Habrá que contextualizar en qué momento fue ese pitch, si ya estaba sólido el equipo y sí. eran Ujú. complementarios o no. Pero es el feedback más duro de dar, ¿no? Es muy Sí, fácil decir, no, tenés poca atracción, no, la evaluación es alta o no, el modelo no es lo suficientemente escalable como para que nos pueda interesar. Es muy fácil decir eso, pero es muy difícil decir, mira, creo que no estás preparado todavía sí, para hacer lo que estás haciendo. Te sí. tenés que rodear de más gente. De hecho, cuando yo levantaba capital,
hubo un inversor en particular, que no lo voy a nombrar, que me dijo brutalmente, no, Diego, te falta tomar mucha sopa todavía. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sí. Chan, ¿no? Sí. Lo odié como 3 meses más o menos por eso, por el trato, más allá que fue bastante soberbio y pedante, y lo sigue siendo. Pero tenía razón. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando se me fue el enojo y lo pude racionalizar, dije, pucha, tiene razón, ¿no? Y ahí empezás a tratar de mejorar tus skills como para tomar sopa y después sí estar preparado, y por suerte pudo suceder. Pero bueno, es muy difícil dar feedback cuando se basa en la persona Sí. y no en el negocio. Yo muchas veces siempre digo, tardo muchísimo más tiempo eligiendo las palabras y el formato para dar feedback negativo Sí. que para evaluar una oportunidad de inversión. Sí. Porque hay gente del otro lado. Y Sí, tal cual. Sí. y si bien quiero que se lleve algo, Sí, que sea un feedback negativo, pero productivo y no negativo, que no contribuye a nada a la persona, ¿no? Al exacto. emprendedor. Así que bueno, nada, eso. Excelente. Bueno, Diego, muchísimas gracias, infinitas gracias por estar acá, muchísimas gracias por todo. Así que bueno, después dejamos tus datos de contacto. Así que bueno, gracias, Diego. Gracias a vos, muy linda la charla. Te mando un No, gran por favor, abrazo. después me parece que vamos a hacer una parte 2 en un tiempito. Lo que no se dijo en la parte 1. Exactamente, y mucho más polémico. Dale, Nos listo, vemos, Diego, me gracias. encanta. Chao, Chao, chao. chao.